Buenas noches, querida comunidad. Deseo compartir una aterradora experiencia que mi tía Cecilia me confió hace mucho tiempo. En aquel entonces ella era una joven de aproximadamente 18 años, que vivía en un pequeño rancho del estado de Puebla. Desde hacía tiempo había quedado huérfana de padre y madre, y además debía hacerse cargo de su hermana Sofía, quien apenas tenía 6 años de edad. Sus padres les habían dejado una pequeña vivienda construida de adobe, muy humilde y apenas suficiente para sobrevivir. Tras quedar completamente desamparadas y en total soledad, Cecilia comenzó a elaborar pan artesanal para ganar un poco de dinero, y junto a su hermana recorría a diario comunidades cercanas para venderlo. Esto ocurrió en el año de 1977, cuando en aquellos ranchos la energía eléctrica no había llegado por completo, por lo que muchas veces se veían obligadas a caminar largos tramos para ofrecer su mercancía. Un día decidieron dirigirse a un lugar mucho más lejano donde se celebraría la feria del pueblo. Se prepararon con anticipación y salieron por la tarde con la intención de llegar al amanecer. Debido a la gran cantidad de producto que llevaban, optaron por transportar toda la mercancía sobre un burro. Aquella tarde era especialmente fría. El viento soplaba con fuerza y golpeaba sus rostros sin piedad, mientras el camino se volvía cada vez más difícil de transitar. Después de aproximadamente 7 horas de camino se toparon con un hombre de avanzada edad y de aspecto muy inquietante. Parecía estar enfermo y además murmuraba cosas incomprensibles en un tono demasiado bajo. Lo que más las perturbó fue la advertencia que les dio, pues aseguró que el lugar al que se dirigían era demasiado peligroso y debían cuidarse durante todo el camino. Tras decir esto, el anciano se alejó caminando en 4 patas como si fuera un animal y se perdió entre la hierba del sendero, no sin antes soltar una inquietante carcajada. Ya entrada la noche iban llegando a un pequeño poblado y decidieron detenerse en el monte para descansar por un rato. Cecilia se encontraba muy preocupada, ya que tenían demasiada hambre y no sabían dónde pasar la noche. Las palabras del anciano aún resonaban en su mente, haciéndola dudar sobre si era prudente continuar el camino. Fue entonces cuando a mitad del cerro se les acercó una mujer de trato muy amable, que al notar su inquietud les preguntó si podía ayudar en algo. Al darse cuenta de que las jóvenes planeaban dormir en la intemperie, la mujer les ofreció su ayuda de inmediato. Les propuso hospedarlas en su humilde vivienda, ubicada a aproximadamente 1 kilómetro de distancia. Cecilia se mostró muy desconfiada, pues no le resultaba fácil aceptar la ayuda de una desconocida. Sin embargo, la mujer percibió su recelo y se presentó como una viuda que vivía únicamente con su hija. Para generar confianza explicó que colaboraba con el sacerdote de la comunidad en algunas labores de la iglesia, lo cual logró tranquilizar un poco a la joven, quien finalmente aceptó el ofrecimiento. La mujer les indicó que debían caminar un tramo más para llegar a su hogar, ya que no tenían la fortuna de vivir cerca del pueblo. Mientras avanzaban por el oscuro sendero, la mujer se interesó por el destino de las hermanas que había encontrado. Cecilia le explicó que se dirigían a la feria del rancho para vender su pan artesanal, y como gesto de agradecimiento le ofrecieron un poco de la mercancía que llevaban consigo. La mujer aceptó el pan con una condición inquietante. Les pidió que le aseguraran que el pan no contuviera nada de sal, ya que aseguraba que el sodio le causaba un gran daño. El camino continuaba siendo sumamente oscuro, hasta que finalmente llegaron a la vivienda de la mujer, la cual resultó demasiado humilde. Lo que más llamó la atención de Cecilia fue la ausencia total de objetos religiosos en aquel hogar, algo poco común para aquella época y aún más extraño en un lugar tan apartado. Desde el momento en que cruzaron el umbral, el ambiente se sintió pesado y cargado de una energía difícil de describir. Al poco tiempo de una de las recámaras salió una mujer de aproximadamente 30 años de edad,
de nombre María, quien resultó ser la hija de la anfitriona. Aunque fue presentada con aparente normalidad, su actitud dejaba claro que la presencia de las visitantes no le resultaba grata. Les ofrecieron un platillo que parecía ser carne de cerdo acompañada de moronga. Cuando Cecilia solicitó un poco de sal para la comida, la reacción de la hija fue demasiado extrema, al punto de parecer que iba a vomitar tan solo al escuchar la palabra. Ante aquella situación, las hermanas optaron por no comer nada y se limitaron a beber un poco de café acompañado de pan. Más tarde la mujer les prestó un catre para que pudieran descansar. Antes de retirarse les recomendó utilizar el baño antes de dormir, pues aseguró que la casa se cerraba por completo durante la noche. También les advirtió que sin importar lo que escucharan, no debían salir si percibían ruidos extraños durante la madrugada. Debido al agotamiento del viaje, las hermanas no tardaron en caer rendidas en un profundo sueño. Alrededor de la medianoche, Cecilia fue despertada por el sonido de la puerta principal siendo abierta. En el exterior, los perros comenzaron a ladrar de manera desesperada, como si algo los hubiera llenado de terror. Los animales del corral estaban golpeando y chillando sin parar. Aunque intentó tranquilizar a su hermana menor, Cecilia ya no pudo volver a conciliar el sueño de nuevo. Pasó un largo rato en vela, hasta que percibió nuevamente el sonido de la puerta al abrirse. De reojo alcanzó a distinguir cómo algo entraba lentamente a la habitación. Conteniendo la respiración, fingió estar dormida, y entonces pudo ver con mayor claridad aquella presencia. Era una criatura con forma indefinida y similar a un animal grotesco, misma que desprendía un olor insoportable a carne y sangre en descomposición. La criatura se dirigió hasta la cocina y luego se sentó cerca de la estufa. Gracias a las pocas brasas encendidas, su figura quedó parcialmente revelada. Con horror, Cecilia observó cómo la criatura comenzaba a desprenderse de lo que parecían ser patas de guajolote, colocándolas a un lado de la estufa. Luego hizo lo mismo con unos brazos que no le pertenecían, tomando otros que tenía ocultos debajo de la mesa. Finalmente se arrancó un enorme pico que cubría su rostro, dejando al descubierto una apariencia humana. Cecilia comprendió que había sido testigo de algo inimaginable. Aquella mujer era una bruja nahual, capaz de transformarse en distintos animales durante la noche. En ese momento la criatura pareció percibir la presencia de las hermanas que se supone estarían durmiendo, y giró lentamente la cabeza en su dirección. Ya en su forma humana se acercó con pasos lentos hasta donde ellas descansaban. Su mirada se clavó en la hermana menor de Cecilia, quien jamás había sido bautizada debido a la extrema pobreza en la que habían crecido. El terror paralizó a Cecilia por ver tan cerca a la criatura, pero un leve movimiento involuntario provocado por el miedo fue suficiente para que la mujer se detuviera y de inmediato abandonara la habitación. Al amanecer y procurando no ser descubiertas por aquellas criaturas, las hermanas huyeron del lugar jalando al burro cargado con el pan. Aún faltaban algunas horas para llegar al pueblo conocido como Pantepec, pero finalmente lo lograron, y gracias a Dios vendieron toda su mercancía en poco tiempo. Sin embargo, la alegría fue interrumpida porque ya se les había hecho tarde, y debían regresar por el siniestro camino. La idea de volver a pasar cerca de la casa de las brujas las llenaba de pavor, por lo que decidieron avanzar lo más rápido posible. Conforme la noche comenzaba a caer, la inquietud de Cecilia crecía por tener que cruzar aquel camino en compañía de su pequeña hermana. Tenía la constante sensación de ser observada entre los árboles y la oscuridad, y su burro se negaba a caminar, como si percibiera un peligro invisible que estuviera acechándolas aquella noche. Por más que giraron la vista y observaron a su alrededor, no lograron distinguir nada fuera de lo común. Sin embargo, unos metros más adelante el camino se volvió más oscuro,
y de repente se toparon con una figura que las obligó a detenerse en seco. Frente a ellas se encontraba la hija de la bruja, aguardándolas en medio de la penumbra. Aunque no las atacó de inmediato, su presencia resultaba totalmente amenazante. Les hizo saber que su madre las esperaba de regreso en su casa para pasar la noche, y que sería mejor no negarse a la invitación, pues habría consecuencias si lo hacían. Cecilia, dominada por el miedo, agradeció el supuesto gesto de amabilidad y aseguró que debían continuar con su camino, ya que necesitaban llegar a casa lo antes posible. La mujer, visiblemente molesta, exigió entonces que le entregaran a la niña como pago por la hospitalidad que les habían brindado. Después de todo, eran unas simples huérfanas, y según ella nadie notaría la ausencia de la pequeña si algo le llegaba a ocurrir. Cecilia se negó rotundamente y se aferró a su hermana menor, decidida a no abandonarla bajo ninguna circunstancia. La negativa enfureció totalmente a la mujer, quien intentó arrebatarle a la niña por la fuerza. Dominada por el pánico, Cecilia reaccionó de manera desesperada. Tomó una rama y se la clavó en un brazo. La nahuala lanzó un alarido de furia total y comenzó a transformarse en una criatura horrenda, decidida a llevarse a la menor a toda costa. En medio del caos, Cecilia tomó un trozo de leña y golpeó con todas sus fuerzas la cabeza de la criatura, logrando derribarla por un breve momento. Aprovechando la oportunidad, las hermanas huyeron despavoridas con la intención de ocultarse. Sin embargo, no avanzaron demasiado, pues más adelante se toparon nuevamente con aquella bruja que ya las había marcado y no pensaba renunciar a su presa. Fue entonces cuando apareció el anciano que habían encontrado horas antes en el camino. Les indicó que se escondieran detrás de un árbol y que no temieran por lo que estaban a punto de presenciar, asegurándoles que él se encargaría del problema. Las hermanas obedecieron la indicación y observaron con terror cómo el anciano se revolcaba varias veces sobre la tierra. Ante sus ojos incrédulos, su cuerpo comenzó a deformarse hasta convertirse en un animal descomunal, en un enorme perro negro de mirada infernal. Sin perder tiempo, la bestia se abalanzó sobre la bruja y ambos comenzaron una lucha brutal. La escena era difícil de asimilar. Las dos criaturas rodaban por el suelo atacándose sin piedad. El perro la mordía con ferocidad, mientras ella intentaba desgarrarle el rostro con su pico. Tras varios minutos de una batalla salvaje, el perro negro logró imponerse y quedó en pie triunfante. Cecilia y su hermana estuvieron a punto de desmayarse al presenciar aquel espectáculo. Lloraban de terror, convencidas de que correrían la misma suerte que la bruja. Cuando todo terminó, el enorme animal volvió a revolcarse en el suelo y poco a poco recuperó la forma del anciano. Malherido, se acercó a las hermanas y les dijo que él también era un nahual, pero uno de los que protegen a los viajeros en aquella parte del monte. Su misión era ayudar y ahuyentar a las entidades de bajo astral como aquella bruja. Les advirtió que se marcharan de inmediato y que jamás volvieran a transitar por lugares apartados como aquel monte. Cecilia comprendió entonces que la mujer que les había ofrecido refugio no había sido una salvadora, sino una bruja nahual que pretendía alimentarse de la sangre de su hermana, quien jamás había sido bautizada. Aquí termina la historia que nos contó mi tía Cecilia, y se trató de un hecho real ocurrido en un rancho del estado de Puebla.